Por ahí, a ver, ¿estará mejor? Sí, señor, ahí se oye bien y el sonido se pasó. Vamos a ver si a medida que se avance desaparece totalmente. Bueno, no. No, doctor, el sonido sí proviene del micrófono suyo. A ver, entonces, ¿qué será lo que hay que hacer? De pronto usted tiene conectado. Dispositivos conectados. Bueno, bueno, ahí cómo estamos. Sí, doctora, ella se lo Sí, doctor escucha bien. Chacón, se oye muy bien. Bueno, muchas gracias. Vamos entonces. Muchas gracias al doctor Rodrigo por la invitación. Vamos entonces a compartir el contenido de la presentación que traigo para ustedes y entonces empezamos. Me dicen cuando esté la pantalla. Mientras el doctor Chacón está haciendo la coordinación aquí con su pantalla, les quiero decir que el doctor José Arnold Chacón es médico, cirujano, él es magíster en salud pública y es profesor de la Universidad de Caldas en la especialización de medicina interna y en el pregrado. Y él es el fundador de la Academia de Medicina del capítulo Quindío. Nuevamente muchas gracias y doctor, ya tenemos aquí en pantalla su presentación. Bueno, muchas gracias. Voy entonces a... Bueno, se trata el día de hoy de tener un conversatorio acerca de un tema de interés que es el conocido como salto de especie y lo que implica frente a las interfaces zoonosis-antroponosis. Este es un tema que ha sido pues de interés y que me ha surgido dadas unas condiciones que actualmente se encuentran en el mundo y para eso entonces quiero compartir con ustedes algunas de estas experiencias académicas. En cuanto al contenido pues de la revisión, les confieso que no tengo ningún interés ni ningún conflicto de interés. Todo lo que aquí se diga es única responsabilidad de quien expone, con las características y como presentándome como profesor de la Universidad de Caldas, como magistrado del Tribunal de Ética Médica de Caldas, miembro de la Academia de Medicina de Caldas y miembro fundador de la Academia de Medicina del Quindío. Quiero empezar esta disertación con una frase que me ha parecido bastante interesante y es emitida por Jaime Breil, este epidemiólogo ecuatoriano, el que ha sido el vocero de la epidemiología social, que es tan importante en el enfoque general de los problemas. Él dice, los problemas de la naturaleza deben ser tratados a partir de sus raíces sociales y del mismo modo, los problemas sociales deben comprenderse como parte de la vida de la madre naturaleza. Con este mensaje, entonces, abrimos estos espacios que están para que sigamos entonces
Haciendo entonces la exposición a través de unos conceptos de salto de especie, luego haré una revisión del enfoque epidemiológico de la transmisión de las enfermedades infecciosas, hacer una diferenciación entre zoonosis urbanas y rurales, mirar cuál es la situación del mundo actual frente al salto de especie y dar algunos ejemplos, ante todo indicadores, en términos de la pandemia actual. Haciendo la aclaración que no voy a hablar de la COVID, porque primero se ha hablado mucho y segundo, creo que estamos lo suficientemente ilustrados, aunque la ilustración nunca será completa. Para empezar entonces, estamos diciendo que la definición como tal de salto de especie pareciera sencilla, pero realmente es un concepto complejo. Y esto por las implicaciones que tiene en el contexto de todos los de todo lo que nosotros tenemos en este mundo. Entonces se considera que el salto de especie o barrera de especie se trata de una transmisión atípica de un microorganismo desde un hospedero o reservorio a un hospedero nuevo, que puede darse entre animales domésticos o silvestres o entre estos, cualquiera de ellos, y el ser humano. Entonces, el salto de especie no solamente implica pasar de los animales al ser humano, sino dentro de los mismos animales. En este proceso, un microorganismo propio de un animal se establece en el humano, pudiendo producir entonces enfermedad o muerte, y de allí que también entonces se conozca este como el desbordamiento zoonótico. Vamos entonces a hacer algunas de las consideraciones, hablando del enfoque epidemiológico de la transmisión de enfermedades infecciosas, pues que también se sabe que hay transmisión de otro tipo, pero que en este caso el que nos reúne son las enfermedades infecciosas. Por eso entonces hablamos de transmisión como la relación entre seres vivos frente a una situación originada por un microorganismo. Y de allí que entonces tenemos que hacer una revisión sobre el mecanismo de transmisión y sobre el modo de transmisión. Porque entendiendo con más claridad estos dos elementos, vamos a poder hacer entonces la discusión completa. El mecanismo de transmisión se refiere entonces a la vía por la cual un ser vivo adquiere un organismo. Lo adquiere, es decir, por dónde entra. Y allí entonces tenemos este esquema que nos sirve para ilustrar las vías de entrada, ya sea aérea, oral o mucosas, cutánea, teniendo en cuenta que hay unas modalidades como es el trauma, la transfusión o los vectores, también puede ser de transmisión sexual o por la vía vertical. Cualquiera de estas son las vías por las cuales se adquiere el microorganismo. Y hasta allí la cosa funciona porque es el paso entre el microorganismo y en este caso el ser humano. Pero tenemos la trascendencia más importante y es el modo. El modo, o sea, la forma como un microorganismo se difunde entre los seres vivos. Y aquí es donde le vamos a dar el mayor énfasis a la presentación porque es la base del salto de especie. Vemos entonces cómo el modo de transmisión puede ser como una fuente común o desde una fuente común o como un modo propagado. Ya miramos a ver entonces cómo nos va a ir. La fuente común entonces, en esta modo, los casos resultan de la exposición a una misma fuente, ya sea por alimentos, por agua, por una fuente radiactiva, de diferentes maneras podemos tener estas cosas. Ahora, esa fuente o esa exposición puede ser una exposición única. Entonces tenemos la exposición, por ejemplo, a una ingestión de un alimento, a una exposición a una fuente radiactiva, una exposición múltiple
puede darse en el caso, por ejemplo, de la contaminación del aire, que también puede ser de una contaminación o una exposición continua. Pero miremos entonces ahora el modo propagado. ¿Cómo se difunde la enfermedad a través del modo propagado? Resultan de la exposición a animales o personas en forma paulatina. Y aquí vamos a hacer un énfasis importante. Si la transmisión es de persona a persona, entonces nos enfocamos frente al gran tema de las antroponosis. Antropos, ser humano, gnosis, enfermedad, o sea, una enfermedad entre humanos. Podríamos decir entonces que una antroponosis es una enfermedad de seres humanos. Si es de un animal a otro animal, hablamos de zoonosis, enfermedades entre animales. Y entonces aquí tenemos que retrotraer estas palabras que han sido inclusive vilipendiadas por unos y otros las han acogido de otra mejor manera, que es la transmisión entre una persona y un animal, donde hablamos de las antropozoonosis. O si es de un animal a una persona y hablamos de la zoontroponosis, o si es en forma circular, hablamos de la persona, animal, persona, hablamos de la anfixenosis. ¿Por qué es necesario hacer esta aclaración? Porque si nosotros hablamos de zoonosis, de pronto caemos en una situación un poco simplista y puede generar situaciones difíciles en un momento determinado. Aquí realmente lo que nos interesa es la dirección de la transmisión. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la transmisión de una persona a un animal, las medidas que hay que tomar para el control del problema o para la eliminación o limitación del problema o de pronto para la erradicación son muy diferentes a cuando la transmisión es de un animal a una persona, es decir, tratándose de una zoantroponosis. Entonces aquí lo que nos interesa es cuál es la dirección de la transmisión. No decir solamente zoonosis, sino cuál es la dirección de la transmisión, ya sea una antropozoo o una zooantropo. Miremos entonces cuál es el problema de esas zoonosis, o sea, tomando el término inextenso como se ha venido tomando hasta el momento, pero teniendo en cuenta la importancia de la dirección. La Organización Mundial de Salud, de Sanidad Animal, nos está mostrando un cuadro bastante interesante acerca de la complejidad de lo que se ha llamado la una salud, un mundo, una salud. ¿Por qué? Porque hablamos de personas sanas, animales sanos y planeta sano. Pero resulta que hay unos desequilibrios entre estos tres elementos. De allí que entonces en el panorama mundial encontramos que el 60% de las enfermedades infecciosas existentes en personas son de origen zoonótico, es decir, provienen de animales, 60%. 5 enfermedades nuevas surgen cada año en personas, 3 de ellas son de origen animal. 75% de las enfermedades infecciosas emergentes en personas son de origen animal. Y el 80% de agentes con posible uso bioterrorista son patógenos zoonóticos. Y entonces el panorama mundial se nos comienza a complejizar un poquito, dadas estas cifras que son tan importantes para todo el panorama. Por eso la Organización entonces Mundial de la Salud Animal habla que proteger a los animales para poder preservar nuestro futuro. Porque si se garantiza la sanidad animal, entonces también el mundo será un poco más seguro. Esto para hacer la relación tan importante que tenemos, porque cuando hablamos de la Organización Mundial de la Salud, estamos más orientados hacia la salud humana, pero resulta que también tenemos la Organización Mundial de la Salud Animal, de la cual vamos a tener que echar mano en un futuro muy próximo si no nos ponemos las pilas. La salud humana se afecta de muchas maneras
por la exposición a los animales. ¿Qué podemos tener? Podemos tener enfermedades por el salto de especie, pero también podemos tener el gran problema de la resistencia a los antimicrobianos debido precisamente a el hecho de compartir con animales algunas de las enfermedades y por el hecho de también utilizar los mismos medicamentos y exponer a los microorganismos para poder llegar entonces al problema de la resistencia. El uso inapropiado de alimentos modificados. Este es un tema bastante valioso, porque cuando hablamos, por ejemplo, de las encefalitis espongiformes, o sea, el problema de las vacas locas, se origina precisamente en las modificaciones que hubo en Europa acerca de los animales que fueron enriquecidos con proteína animal. Y entonces viene el problema de los priones o de las proteínas infecciosas. También puede haber afección por modificación del ecosistema en procesos de explotación agropecuaria. Miren la trascendencia de esto porque no hace mucho tiempo se comenzó a hacer la exposición que en el mundo deberíamos dejar de comer carne, porque entonces así no se tendría que explotar los animales y si no se explotan los animales, entonces el mundo cambia. Estas son posiciones, obviamente, que son para la discusión. Ahora, tenemos que reconocer que el incremento de estas enfermedades emergentes y reemergentes, como en su origen zoonótico, es supremamente importante. Por eso entonces se reconoce también la urgente necesidad de integrar la medicina humana, la veterinaria y la salud mediante un enfoque que fue llamado inicialmente como medicina de la conservación. Pero resulta que ahora se ha venido más con el concepto de un mundo, una salud, porque es el integrador de esa interfaz, animales, humanos y ecosistemas. Es decir, vivir en paz entre todos, a ver cómo es que nos vamos a salir. Este cuadrito del 2018 nos muestra en forma muy amplia cuál es el panorama mundial de las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes. Conociendo la reemergencia como aquellas enfermedades que ya supuestamente las habíamos controlado y de un momento a otro comienzan a aparecer. Esto tiene mucho que ver con el cambio climático, con las conductas que tenemos los seres humanos y otras tantas. Aquí las enfermedades emergentes recientes están con el colorcito azul y ya vemos entonces cómo van apareciendo entonces muchas más situaciones que nos van interesando bastante. Estas enfermedades entonces vemos como el síndrome respiratorio agudo, severo y grave. Estamos hablando de SARS, estamos hablando de MERS, de H1N1 y de otras tantas, comenzando pues en el 1980 con el SIDA y el VIH y el SIDA. Tenemos otras enfermedades reemergentes, es decir, que vienen apareciendo después de haber tenido algunos elementos, por lo menos, de control en algún momento determinado. Para ilustrar un poco, este es el reporte epidemiológico de Córdoba. Yo creo que de pronto algunos ya han tenido algún contacto con él, que esto es un programa que se conoce como un centro internacional de enlace para América, ubicado en Córdoba, Argentina, en el cual se da información de lo que está pasando en todo el mundo. Ayer, en el reporte de ayer, esto viene cada 2 días, nos aparecen 3 noticias en medio de la COVID, también muy importantes. En Córdoba se reportan 12 casos de triquinelosis. Eso en esta semana. Triquinelosis como una enfermedad zooantropológica está adquiriendo una importancia en el Cono Sur que ya es absolutamente alarmante.
Chile, Argentina, Uruguay tiene bastante problemas de estos. Bolivia dice activan emergencia por fiebre amarilla. Recuerdan que Brasil estaba presentando el año pasado una gran epidemia de fiebre amarilla como un problema zoonótico. España, muerte por fiebre del Nilo Occidental. Y esta también es otra situación especial, dado que es de una transmisión vectorial. Ahora, la enfermedad de un ser vivo genera muchas situaciones de mucho orden, pero esos seres vivos pueden ser humanos o pueden ser animales, no humanos. Por eso hablamos entonces de enfermedades endémicas, epidémicas y pandémicas. Pero también tenemos que reconocer las enfermedades enzoóticas, epizoóticas y panzoóticas. La pregunta es, ¿cuántas veces habremos tenido noticias y le hemos parado el suficiente interés a posibles enzootias o epizootias o panzootias y que hayamos pasado de largo sin detenernos un poco en él? Y revisando cositas, encuentra uno que el 7 de abril es el Día Mundial de la Salud, el 5 de junio el Día Mundial del Medio Ambiente y el 6 de julio el Día Mundial de las Zoonosis. Y entonces uno dice, aquí hay tres mundos y tres saludes. No, aquí hay un solo mundo y una sola salud. Lo que pasa es que la interrelación entre ellos es la que tenemos que tener para reconocer primero y segundo, para intervenir. Esa es una primera situación, un primer llamado. Esta relación entre humanos y animales siempre ha sido de interés en el panorama epidemiológico y ese es el gran concepto que tenemos que desarrollar. Por eso la convivencia con animales se convierte en un factor de riesgo tan importante como el tabaquismo, las conductas sexuales, la mala alimentación, la hipertensión y entre muchas cosas. Es de resaltar entonces la convivencia, el acercamiento con los animales. ¿Por qué? Por lo que estamos diciendo, es que la gran mayoría de las enfermedades que tiene el ser humano son de origen animal, o sea, la convivencia con animales tiene altos riesgos. Colombia, siendo el segundo país más biodiverso del mundo, nos da unas pistas para saber lo que tenemos que hacer. Después de Brasil, Colombia tiene la mayor riqueza en flora y fauna frente a los 216 estados del mundo. Entonces, ¿cómo estamos nosotros de fauna? Y teniendo tanta riqueza de ella y teniendo tanta relación la salud humana con la salud animal. Esa biodiversidad entonces hace referencia a cantidad y variedad de especies y ecosistemas. Entonces viene aquí el otro elemento. ¿Qué pasa con el ecosistema? ¿Qué pasa con el ambiente? Ocupa el tercer lugar en especies vivas y el segundo en especies de aves. Y cuando hablamos de las aves, entonces comenzamos a decir, bueno, ¿y cuántas de esas son reservorios? ¿Y cuántas de esas nos van a transmitir enfermedades? Son muchas y vemos con mucha expectativa la llegada de septiembre-octubre por las migraciones de aves norte-sur. Y tenemos que preguntarnos, ¿cuántas de esas aves nos traen alguna enfermedad desde por otros mundos? Colombia tiene la mayor diversidad en mariposas, pero también conocemos el fenómeno de la lepidopterosis, que es una enfermedad que está relacionada con las mariposas, que tiene una alta letalidad. Colombia posee 1080 especies de aves, ya lo habíamos comentado, y tenemos 583 especies de anfibios, la mayor del mundo. ¿Cuántas enfermedades están por allí larvadas que no hayamos podido estudiar y que puedan generar un salto de especie? Les decía que la dirección de la transmisión es el factor clave para la toma de decisiones en la atención de cualquier situación de emergencia sanitaria. Si estudiamos la COVID, para dar un ejemplo con ella, la transmisión, el modo, la dirección de la transmisión, de dónde viene,
¿Eso cómo apareció y qué ha pasado con eso? Por eso entonces, cuando hablamos de zooantroponosis y antropozoonosis, lo que tenemos que es enganchar esto con todo el sistema de vigilancia epidemiológica, porque esto es lo que nos permite controlar situaciones sanitarias que han llevado a conductas tomadas por el hombre, las llamadas acciones de fusil sanitario. Hemos tenido sacrificio de bovinos en epidemias, por ejemplo, de fiebre aftosa. Algunos recordarán el fusil sanitario con babesiosis en el altiplano cundiboyacense, con unos animales que llevaron de la costa. Eh, También tenemos la matanza de cerdos, el sacrificio de aves y ante todo con la gripe aviar, por ejemplo, en el Extremo Oriente. Entonces la dirección de la transmisión es la que nos interesa, porque si es una zooantroponosis, la intervención fusil sanitario se puede dar, pero si es una antropozoonosis, yo creo que nadie va a hacer un fusil sanitario. De pronto Hitler estaría feliz, pero ahí las cosas no. ¿Cómo entonces aparecen las enfermedades zooantropológicas? Este proceso que puede llevar hasta las pandemias y entonces aquí sí nos ponemos la mano en el considere, como decimos, para ver qué es lo que está pasando con la COVID. Diciembre del 2019, todos sanitos, no había pasado nada. Enero 30 del 2020, oh la, ¿qué pasó aquí? Miren entonces cómo es esta situación del salto de la especie. Cuando tenemos la zoonosis, entonces tenemos los murciélagos, tenemos los chisparcés, tenemos muchos animales silvestres que son reservorios y que están allá y que si producen enfermedad por lo general están entre ellos y a lo mejor se mueren entre ellos y nada pasó. Que repercuta directamente o que reconozcamos que repercute sobre el ser humano. Pero cuando se da el primer contacto del animal con el hombre, entonces aquí comienza el proceso de la zooantroponosis. Y aquí entonces es el disparador del salto de especie. Pero resulta que de esa primera relación puede haber presencia de pocos casos humanos. Y esos casos humanos van a depender de qué? Posiblemente van a depender de la letalidad del fenómeno. Porque si la enfermedad es muy letal, entonces la transmisión se da entre el animal y la persona muere y entonces puede interrumpirse una posible transmisión de persona a persona. Pero este animal puede tener también origen, también en este animal pueden haber orígenes de brotes de unos casos mayores, donde ya comienza a tener la fuente animal, el medio humano y pasar a otros humanos, pero todavía con presencia del animal. Pero entonces viene después la exclusión de los animales por alguna razón y entonces tenemos la transmisión exclusiva entre seres humanos. Y cuando nosotros decimos esto, entonces ya se nos convirtió una zoonosis en una antroponosis. En estas interfaces, ¿qué ha pasado? ¿Cuáles son los elementos para que esto suceda? ¿Cómo sucede? Y cuando la transmisión termina siendo una antroponosis, ahí es donde viene el problema de la generación de epidemias o de pandemias y creo que estamos exactamente marcaditos con la COVID. La pregunta es, si se han muerto más números, menos 1 millón de personas en el mundo, ¿cuántos animales pudieron haberse muerto allá donde estaban los primeros pangolines o los primeros eh, primates o los primeros quirópteros, cuáles eran los murciélagos que estaban por allá, etcétera, etcétera? ¿Y qué ha pasado? Y tiraron la piedra y escondieron la mano. O es que los humanos no hemos puesto la mano en el considere para saber qué pudo estar pasando con los animales en su medio donde estaban. Esas son las preguntas que nos van quedando y nos generan
Este es el ejemplo global de todo lo que hay. Este cuadrito, Este es el resultado este, principal. este es entonces una de las primeras eh, modificaciones que se le hace al cuadro anterior, donde se están incluyendo muchas enfermedades de tipo zoonótico tan importantes como las que pueden salir en un cuadro de este. Por eso entonces resaltamos, es el modo de transmisión el responsable de la difusión. Y allí es donde hay que establecer las medidas de contención, porque no es en el mecanismo de transmisión como tal. Recuerden entonces la discusión sobre el modo de transmisión que se concreta cuando decimos estamos frente a una transmisión respiratoria o una transmisión de contacto y ahí tenemos toda la situación. Veamos algunos ejemplos. Esta es la transmisión del virus de la fiebre hemorrágica Congo-Crimea. Este que es un virus de los nairovirus, que es una enfermedad básicamente entre animales, y allá están, y listo. Pero esta garrapatica llega un momento en que sale del medio animal y se pone en contacto con el ser humano, y entonces comienza a darse el proceso de la zooantroponosis, mediada por un vector. Este se puede transformar entonces en una antroponosis cuando la transmisión es de persona a persona. Y esto es lo que entonces nos comienza a decir, bueno, y si ya la transmisión es persona a persona, entonces, ¿qué pasó con los animales y con las garrapatas? Miremos el ejemplo de la Yersinia pestis, en sus dos modalidades epidemiológicas, selvática y urbana. En la selvática, pues sabemos que el reservorio son los roedores silvestres. Y si tenemos por allá un perro de la pradera que es susceptible, que es un hospedero en medio de tanto reservorio, cuando esta pulguita se pone en contacto con este ser humano, entonces mire que desde la peste selvática, esta es una transmisión casi que accidental y termina en una peste bubónica donde el número de personas infectadas y muertas quizás es muy pequeño. Pero cuando esta situación se pasa y se viene en salto de especie desde un roedor silvestre a un roedor doméstico como es la rata, y con esta transmisión a través de la Xenophila cheopis, la pulga, miren ustedes cómo el ambiente se nos volvió diferente y esta rata infectada con esta pulga infectada puede infectar a muchísimas personas. Y aquí entonces se nos vuelve un problema ya complicado, porque siendo la rata un hospedero, la rata se muere. Y siendo la pulga el transmisor, esa pulguita es una fierita que tiene dos características muy importantes. Primero, la gran capacidad de salto y segundo, la intolerancia al frío, o sea, su termofilia. Esto hace entonces que se amplifique en un momento determinado una epidemia y que por las características ya fisiopatológicas y la patogenia de la enfermedad, esta que puede ser una enfermedad muy localizada de tipo bubónico, se nos vuelve en una peste neumónica y esta peste neumónica se nos puede transformar en aerosoles y viene la transmisión persona a persona. Este salto de especie interanimales y después animal-persona es muy compleja. Esta que es una transmisión también muy interesante porque el Zika en el 2015-2016 le dio la vuelta al mundo en 7 meses. ¿Y ese fenómeno cómo se da? Sabiendo cuál era el mecanismo de transmisión, cuál era el hábitat del mosquito y qué pasaba. Entonces, esto desborda muchísimas capacidades. Y aquí tenemos el plasmodium, que este sí que nos está dando guerra. Hasta muy poco tiempo teníamos las 4 especies de plasmodium, el falciparum, el vivax, el ovale y el malaria como los responsables de la malaria y hasta ahí íbamos bien. Pero se nos aparece entonces la malaria
que mediante un salto de especie entre los primates y el ser humano, entonces nos aparece el Plasmodium neulesi en el sudeste asiático, donde desde Myanmar hasta Indonesia y todos estos lugares está inundado. Y nos aparece después el Plasmodium simium y el Plasmodium basilanum y nos genera otra malaria zoonótica. Porque cuando decíamos malaria no pensábamos en una zoonosis y aquí tenemos este gran problema. ¿Y cuál es el problema entonces? Malaria kills. Y a estas son cifras aterradoras. Ninguna enfermedad del ser humano tiene la frecuencia que tiene la malaria. Desde hace muchos años, el número de casos de malaria en el mundo están alrededor de 220 millones de casos al año. Esto comparado con la COVID, pues esto es un gigante. Y las muertes por malaria en el mundo se están reportando anualmente 435.000 por año. Entonces, se considera, y oigan este dato, que la malaria ha matado 52 mil millones de personas, lo que hace que aparece el Homo sapiens de los 110 mil millones que han habitado el mundo. Entonces esto es una cosa bastante seria. Y si a esto le estamos metiendo ahora una malaria zoonótica, es de gran interés. Ahora, la pandemia que nos toca vivir nos está mostrando entonces cómo la salud humana, la salud animal y el ambiental son inseparables. Por eso entonces, al abordar el problema de las enfermedades que se intercambian entre los animales y las personas, tenemos que decir que las zoonosis hay que saberlas clasificar, porque hay unas que son clasificadas según la fuente, como saprozoonosis, o sea, del ambiente al humano, antropozoonosis, animal, humano, animal, zoantroponosis, animal, humano y anfixenosis. Esto es de mucha importancia porque después vamos a ver que por medio o por el modo de transmisión vamos a tener zoonosis directas, cuando es de un vertebrado a otro vertebrado. Y bueno, pero también pueden haber ciclozoonosis donde se requieren varias especies de vertebrados. Entonces, ¿cuántos saltos de especie y qué interfaces se dan aquí? O puede ser a través de metazoonosis cuando se requiere un invertebrado, en este caso. De allí que estas enfermedades se llamen metaxénicas, porque son enfermedades que requieren de un vector para poder ser transmitidas. Ahora, pueden ser bacterianas, bacteriales, virales, fúngicas, parasitarias. Y el otro elemento es según la actividad humana. Y cuando hablamos de la COVID, tenemos que hablar de los mercados de Wuhan y de allí se nos enredan las cosas. La Organización Mundial de la Salud desde 1982 ha dicho que muchas de estas actividades son proclives a zoonosis, agricultura, manufactura de productos animales, los cardadores de lana y el antrax, silvicultura y muchas otras cosas de los campos, el recreo y el turismo, las clínicas y laboratorios, los que trabajan en inspección, vigilancia y control, emergencias sociales, ni qué hablar de los incendios de California, de Brasil y de todas estas partes. Por eso entonces, los escenarios que se van presentando en cada uno de estos sitios de la interrelación animal-humano nos deja para estudiar dos cosas. Se trata de zoonosis urbanas y zoonosis rurales. En las zoonosis urbanas, los focos tienen una tendencia a ser centrípetos, mientras que las rurales a tratar de difundirse, de ser muy centrífugas. Y entonces pensamos en la COVID, asociadas a pequeños animales como mascotas en las urbanas y en grandes animales o en animales de trabajo en zonas rurales.
enfermedades no profesionales en las áreas urbanas y en las rurales, enfermedades profesionales, en las urbanas principalmente en niños, por lo de aquello de las mascotas, se afectan en las áreas rurales principalmente adultos y hay pérdidas económicas muy directas en las zonas rurales e indirectas en las zonas urbanas. Este ambiente, entonces, de cada una de estas zoonosis va siendo importante para ir determinando algunos aspectos. Mire, el 30 de enero confirman que los murciélagos son el origen de la COVID-19, pero se necesitaban unos animales intermediarios. Y esos animales intermediarios estaban entonces en ese mercado de Huanan, donde habían pescados, aves de corral, conejos, murciélagos, serpientes y otras cosas que se comen por allá. Entonces estaba el espacio propicio para que este que era el pangolín, un mamífero con escamas, que de donde aparece como fuente principal y unos vertebrados intermediarios. Y este es el manejo que le daban allá en Wuhan a los pangolines, da tristeza. Por eso entonces aparece la vigilancia epidemiológica como la base para detectar nuevas situaciones de salud. Pero vigilancia epidemiológica que no solamente se hace en el ser humano, hay que hacerla también en los animales y por eso necesitamos esa interrelación tan importante con la salud animal. Estos indicadores pandemiogénicos o pandemiológicos, que debería ser el término ya a partir del 2020, es fundamental entonces para estos procesos de atención. Pero lo más importante de todo es que esto está en el Reglamento Sanitario Internacional, que está acordado desde mucho tiempo antes, pero que se reforzó en el 2005 y que los países estaban en obligación de acogerlos y no ha pasado como mucho. En vigilancia epidemiológica tenemos aquí al doctor Li Wenliang, que fue aquel que dijo que había una situación bastante complicada porque estaba notando que había un posible caso de un síndrome respiratorio y que posiblemente podía ser un virus nuevo. Este caballero, que era un oftalmólogo, pues por su relación y contacto directo con los pacientes, sufrió la enfermedad y el 31 de enero ya estaba hospitalizado, ya estaba en unidad de cuidado intensivo y muy poquitos días murió. Pero lo más aterrador del caso es que la policía le dijo que, comillas, dejara de hacer comentarios falsos y fue investigado por propagar rumores, pero él se murió. Y de ahí para adelante se han muerto muchos otros más seres humanos. Entonces, la población en cada momento está enfrentándose a situaciones muy diferentes. ¿Debido a qué? A la transmisibilidad, debido a la eh, contaminación, lo que nos va a dar entonces algunos elementos importantes para muchas cosas. Mire, nosotros tenemos una población. ¿Qué momentos va a vivir esta población? Esta población se va a poner en contacto a través de un modo de transmisión y se va a contaminar. Entonces tenemos aquí una relación entre contaminados y la población. Esa relación nos va a dar el índice de contagiosidad. ¿Qué tan contagiosa es una enfermedad? Es en la medida en que esta relación sea grande. Pero también los que se contaminan se infectan. Y entonces aquí viene la situación. No es lo mismo contaminarse o contagiarse que infectarse. De allí entonces que tenemos que revisar el concepto de infectividad. Porque cuando hay infección, ya las cosas son diferentes a cuando hay contaminación. ¿Qué relación entonces hay de infectividad? Esto está relacionado con la latencia. La latencia es el tiempo transcurrido entre la contaminación y la posibilidad de contagiar. ¿Cómo estoy contagiado o contaminado?
y qué momento tengo o qué lapso o qué latencia tengo para yo ser contaminante. De allí entonces que vamos a tener que algunos de los que están contaminados y se infectan, estos van a tener entonces ya un periodo de incubación. Y la incubación hace relación entre la infección y la enfermedad. Y la latencia entre la contaminación y la opción de contaminar. Pero resulta que aquí tenemos ese gran problema de los asintomáticos. Y lo digo problema porque si los asintomáticos están y son contaminantes, aquí tenemos dificultades. Cuando hacemos la relación infección-enfermedad y están de por medio los asintomáticos, se nos generan muchos ruidos. Porque es que los enfermos pueden tener síntomas leves, moderados, graves, severos o pueden ir a muerte. Y cuando eso sucede, estamos hablando de patogenicidad. La patogenicidad es una respuesta cualitativa. ¿Produce o no produce enfermedad? ¿Sí o no? ¿Es patógeno? Sí. ¿Es patógeno? No. Pero dependiendo del grado de patogenicidad, es decir, la expresión clínica, cómo se da, moderada, severa o produce la muerte, entonces aquí ya hablamos de la virulencia. Esa virulencia que es tan importante para enfocar lo que nos está pasando en este momento con la COVID. Porque cuando uno mira los indicadores de virulencia y de letalidad, entonces las cosas son para seguirlas discutiendo y seguirlas analizando. Porque la letalidad es la relación entre muertes y enfermedad. O sea, ¿cuántos enfermos se mueren de esa enfermedad? Tenemos la letalidad. Frente a la mortalidad, que es el número de muertos en relación con la población total. Pero esta población que se contagia, que se contamina o como le queramos llamar, nos tiene que dar otra pista y es qué tanta inmunogenicidad existe. El que se infecta o el que se contamina, ¿qué capacidad tiene de respuesta inmunológica? Y si esto nos lo respondemos, aquí tenemos toda la situación actual con lo de las vacunas. ¿Será que las vacunas iban a servir? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? ¿Qué pasa entonces con la inmunidad de rebaño? Y miren las discusiones que se pueden generar. Por eso entonces, todos los agentes infecciosos hay que estudiarles contagiosidad, infectividad, patogenicidad, virulencia, inmunogenicidad. Si esos son los indicadores importantes, entonces nosotros vamos a decir, bueno, ¿y esa contagiosidad de dónde viene? Mira lo que pasa en términos de contagio y de difusión. Como está de moda y como estamos en pandemia, tenemos que hablar necesariamente de la transmisión a través de gotas o de núcleos goticulares. La gota se está generalmente acompañada de células con sales, con proteínas y están hidrataditas. Esta gota se puede deshidratar y al deshidratarse puede perder peso y puede quedar suspendida por lapsos largos en el aire. Y entonces aquí viene la discusión. ¿La transmisión es por contacto directo o por transmisión respiratoria? Y hay muchas cosas para discutir al respecto que ojalá se pudieran hacer. Mire el contagio de un ejemplo de contagio por fluidos, como es el de la fiebre hemorrágica argentina, que en este momento tiene un brote en Argentina y se da generalmente por contacto con secreciones o con fluidos de roedores. Y estos roedores están entonces en las áreas rurales y de allí viene esta situación de un contacto con fluidos. Pero viene esta otra dentro de la transmisión persona a persona, que es lo que nos tiene en aislamientos, en cuarentenas, en todas las posibilidades que tenemos. Esta transmisión entonces puede ser por un contacto directo, ejemplificado, o por un contacto indirecto, también ejemplificado, o por este que es una transmisión por gotas y aerosoles. Entonces viene la situación, que es una gota. Si es mayor de 5 microgramos, entonces aquí tenemos gotas. Pero si es menor, tenemos aerosoles.
Entonces tenemos cuáles son los procedimientos generadores de aerosoles. Y viene cuál es la transmisión entonces, y cuál es la opción para los trabajadores de la salud. Porque dependiendo de los procedimientos generadores de aerosoles, tenemos que tomar las medidas de protección, protección personal y todo lo que viene alrededor de eso. Por eso entonces, las principales actuaciones en estos casos, ejemplificado por la COVID, es el distanciamiento físico. Porque una gota se dice que sale y cae en un espacio de alrededor de 1 metro, y entonces por eso nos están diciendo el distanciamiento personal debe ser de unos 50 más o menos, protección facial, alejamiento de espacios cerrados y poco ventilados. Yo creo que el viento es el que más va a favorecer que no hayan contagios muy grandes. Cuando los espacios son ventilados, aquí las cosas son interesantes. La higiene de las manos, la limpieza ambiental. Y aquí quiero poner una pica en Flandes. Hablar de descontaminar me parece, o desinfectar, me parece a veces como fregado. Mire, tiene que pasar a desinfectarse. Si uno se desinfecta es porque está infectado. Otra cosa es hacer una higienización, o sea, tener posibilidades de no estar en contacto con algunas de estas situaciones. Ahora, nosotros tenemos puntos críticos. ¿Cuáles son esos puntos críticos en todo el panorama de las pandemias y de la transmisibilidad y todas las cosas? ¿Qué tan contagiante es el microorganismo? Entonces, aquí hay que tomar políticas públicas, acciones gubernamentales. Entonces, ahí es cuando el presidente o los presidentes o los primeros ministros dicen, hay que exponer a la población al microorganismo, tipo Boris Johnson o tipo Bolsonaro. Y entonces comienzan a generarse todas las discusiones. Y entonces, ¿cómo expresar esa contagiosidad? Este es un ejemplo ya viejito, tiene unos días, pero me interesa es porque, ¿cómo expresamos la contagiosidad? Diciendo cuántos casos van en el mundo o cuántos casos van en Manizales o en Colombia o en el Perú. Es muy poco lo que nos dice, porque es que nosotros necesitamos saber si esa contagiosidad se transforma en infección. Y para eso nosotros tenemos que expresarla más bien de otra manera. ¿Cuántos casos se confirman diariamente? Si esto lo tenemos, nos cambia una perspectiva, porque en la medida en que más contagiados hay y menos infectados y menos enfermos, pues posiblemente estamos frente a una situación que nos va a dar una expectativa, una esperanza diferente. Miren lo que pasa con el reporte del 15 de septiembre del reporte epidemiológico de Córdoba. En la primera gráfica tenemos cuál es el número de casos confirmados, pero abajo tenemos las muertes confirmadas. Entonces, si los de arriba van para arriba y los de abajo se están estabilizando, entonces aquí esta gráfica nos tiene que estar enseñando pues todas las cosas que nos dan. El tercer punto crítico es cuál es la expresión de morbilidad y mortalidad. ¿Cuántos son asintomáticos y cuántos de los que tienen síntomas pueden ser síntomas de otra cosa? Ayer un estudiante en una clase en la Universidad de Caldas me decía, en mi familia fuimos 12 los que estuvimos contaminados y el síntoma más importante que tuvimos todos fue diarrea. Y había personas muy mayores y todos resultaron positivos. Entonces, y ninguno se murió. Entonces, ¿cuál es la expresión, la morbilidad? ¿Qué tenemos que saber de todas estas cosas? Por eso entonces tendremos que tener unas muy buenas vigilancia epidemiológica generada y basada en cuál es la definición de caso. Caso sospechoso, probable, confirmado, cuál es la definición de contacto para saber si aislamos, si no aislamos, etcétera, etcétera. Porque mire que la letalidad, esta es la letalidad de Colombia,
que por una experiencia visual que hizo el autor de la gráfica, parte de 3%, sube a 4,5% y da la impresión de ser una caída grandísima. Pero la verdad es que sí tiene una tendencia a disminuir la letalidad. Por eso en el informe de ayer, este es del 15 de septiembre, de anteayer, vemos entonces cómo la letalidad es tan diferente y tenemos en Yemen, donde hay una letalidad de 28,95 y donde tenemos una disminución de la letalidad hasta llegar a 2,39 y en esta lista no tenemos a Colombia, en el informe de la Organización Mundial de ayer. Entonces, ¿cuál es la letalidad y qué es lo que nos está enseñando? ¿Estuvimos preparados? ¿No los estuvimos? ¿O cuál es el patrón de ocurrencia que está generando estos problemas? Por eso entonces tenemos que mirar otras cosas, otros indicadores. Este es un titular que me llamó siempre la atención. Bogotá cerca del 85% de ocupación de las UCI. Pero es que resulta que la ocupación no es suficiente. ¿Cuál es el giro de las camas en la UCI? ¿Cuántos pacientes se atienden por cada cama por mes en la UCI? ¿Cuál es la estancia en la UCI? Porque si yo digo que tengo 85%, 90% o 100%, pero los que me están llegando están saliendo rápido o se están muriendo rápido, entonces tenemos que trascender en la forma de comunicar los indicadores. Por eso es tan valioso revisar estos conceptos. Hay evidencia de protección por su exposición. Ya les hablaba de la inmunogenicidad, porque aquí necesitamos muchas acciones investigativas del sector científico. Hacemos, por ejemplo, serosprevalencias, hacemos los exámenes a los sintomáticos, a los asintomáticos o a los que ostentan poderes altos, poderes del gobierno. ¿A quién le hacemos la prueba? Y viene entonces una importante apreciación y es, ¿qué es lo que esperamos de la vacuna? Si la inmunogenicidad nos va a llevar a que haya final de la transmisión o finalizar la infección o prevenir una enfermedad moderada o prevenir una enfermedad severa. Sabemos que las vacunas tienen cualquiera de estas posibilidades. Entonces, tenemos mucho todavía por estudiar. Ahora, ¿cuáles son los medicamentos más eficaces para cualquier enfermedad? Que si la ejemplificamos con la COVID, pues entonces aquí tenemos que pensar cloroquina, ivermectina, dexametasona y tantas otras que hay por ahí, el ritonavir o remdesivir, no sabemos. Por eso entonces nos queda el gran problema de la contagiosidad. Yo creo que ningún país en este momento tiene una claridad absoluta sobre cuál es la contagiosidad. Entonces, como les decía, en el salto de especie, ¿dónde está el hospedero animal? Tiró la piedra y escondió la mano. Se dio el contagio y nos generó entonces la pandemia. Por eso entonces tenemos que hacer esa interrelación con la Organización Mundial del Control o de la Salud Animal. Por eso, eh, así como se reporta a la Organización Mundial de la Salud las enfermedades humanas, también tenemos que ponernos en contacto con la Organización Mundial de la Salud Animal, donde están trabajando en muchas cosas y que ojalá fuera mayor el contacto que tuviésemos nosotros desde la medicina humana con los veterinarios y en general con la Organización Mundial de Salud Animal, porque esto nos está haciendo falta para ver cuáles son esas opciones de salto de especie y que nos pueda entonces ayudar a estas cosas. En estas interfaces y a modo de resumen, podríamos decir que desarrollar este abordaje de este problema socioambiental debe conducirnos a integrar la salud humana, animal y ambiental como un mundo, una salud. Establecer modelos de precaución. Nosotros hemos dejado la palabra precaución muy abandonada
Y es que precaución nos la mostraron los japoneses con todo lo que ellos hacen y dicen. La prevención es otra cosa y la atención sí que es diferente. Conocer la dinámica de los microorganismos, la relación con los seres humanos y las especies de animales. Conocer la dinámica, por ejemplo, del virus, el SARS-CoV-2. ¿Será que se le pega a las llantas de los carros? ¿Será que hay que fumigar un carro cuando vaya a entrar a alguna parte? Eso tiene sentido. Si no conocemos la dinámica del microorganismo, vamos a estar haciendo cosas que de pronto no tienen mucho valor. Resaltar la vigilancia epidemiológica como el eje fundamental, ante todo en enfermedades de origen animal y potencial pandemiogénico. Conocer y sujetarse al Reglamento Sanitario Internacional. Quiero finalizar esta presentación con una situación que vivió Peter Karel Piot, cazador de virus cazado por un virus. Es belga, descubre el virus del ébola, trabaja con SIDA, es asesor de SARS-CoV-2 en la Unión Europea y le dio COVID-19. En el momento en que salía del hospital, dijo esto a modo de resumen de su hospitalización. Cuanto más aprendemos sobre SARS-CoV-2, más preguntas surgen. Aprendemos mientras navegamos la pandemia. Por eso me fastidia que muchos comentaristas sin mucho entendimiento critiquen a los que intentan controlar la epidemia. Eso es muy injusto. Y lo dice Karol Piot. Y yo les digo a ustedes, muchas gracias por la atención y espero que el tiempo hubiera sido el suficiente. Doctor José Arnovi, muchas gracias, ¿verdad?, por su magnífica presentación. Me parece la época que estamos viviendo. Ya entendimos los que manejamos la parte epidemiológica, la urgencia que hay que todos tengamos el conocimiento desde el ámbito médico para la vigilancia epidemiológica, el compromiso que tenemos todos desde la academia para formar a nuestros futuros médicos en este ámbito tan importante. Ver estos conceptos tan claros que usted nos ha dado en todo este salto de las especies y ver las realidades que estamos viviendo y esas comparaciones que son muy reales. De verdad que estoy muy agradecido. Le agradezco mucho pues su participación y nuevamente lo volveremos a invitar, doctor. Muy agradable para nosotros esta charla. Aquí nos queda grabada en la página de YouTube para que los que quieran compartirla, los que quieran reproducirla, pues allí estaría el conocimiento. Pero verdad, muy pertinente. Muchísimas gracias, doctor Arnovi. Bueno, doctor Rodrigo, con mucho gusto y espero que realmente se llegue el mensaje hacia donde debe llegar y estamos listos para las cosas que hayan que hacer. Bueno, doctor. Si alguna consideración, Un abrazo para todos. Sigámonos entonces cuidándonos.